curso la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Como parte de mi parcial, esta tarde me corresponde hablar sobre el tema que es el deber jurídico, el cual me corresponde entrevistar a la licenciada Brenda Rivas como abogada y notaria. Primeramente empezaré dando una idea general de lo que es el deber jurídico. El deber jurídico se refiere a las obligaciones que una persona tiene que cumplir con las leyes y normas establecidas por un determinado sistema jurídico. En base a esto, el deber jurídico es algo que se espera que todos sigamos para mantener el orden y la justicia en la sociedad. Buenas tardes, un gusto estar acá tratando un tema muy importante sobre lo que es el deber jurídico. Y efectivamente, el deber jurídico es necesario para la convivencia en la sociedad y asimismo para que exista justicia. ¿Por qué? Porque como usted bien lo decía, el deber jurídico está impuesto por normas, está impuesto por cosas que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Entonces eso norma y rige la convivencia que puede existir dentro de una sociedad. Y asimismo también desde mi perspectiva pues influye en lo que es para que exista justicia. ¿Por qué? Porque si vemos que el deber jurídico es impuesto por una norma, es decir, es una obligación que yo debo cumplir porque me lo exige una norma a través de determinada ley, por ejemplo. Entonces, cuando yo cumplo, podemos decir que existe aquella armonía en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con ese deber jurídico. Ahora bien, si yo infrinjo, en este caso, la ley, es decir, estoy faltando a mi deber jurídico, estoy incumpliendo. ¿Y eso qué hace? Hace que en la sociedad existan controversias, existan delitos, por ejemplo. También podemos verlo desde el punto de vista de que si yo no cumplo el deber jurídico, entonces voy a ser sancionado o voy a estar envuelto en un proceso judicial. Entonces ahí vemos que sí, efectivamente, pues tiene mucho que ver para la convivencia en la sociedad y asimismo para la justicia. ¿Cómo se establecen estos deberes jurídicos? Muy bien, el establecimiento de estos deberes jurídicos se da a través de la norma, a través del conjunto de normas que nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico, tiene. Entonces existen las diferentes leyes. Por ejemplo, en nuestro Código Penal está relacionada a una serie de delitos. Esos delitos, ¿qué están haciendo? Están imponiéndonos una obligación, un deber jurídico. Es decir, que si nosotros incumplimos lo que ahí establece, nosotros estamos faltando y estamos expuestos a ser sancionados, estamos expuestos a un proceso. Por ejemplo, la ley prohíbe matar. Entonces va y nosotros no cumplimos, aún sabiendo que la ley tiene esa prohibición y que sabemos que es un delito que está penado. Entonces va la persona y incumple ese deber. Entonces ahí podemos ver como un ejemplo, ¿verdad? Entonces también podemos tener otro ejemplo donde están establecidas los deberes jurídicos en el área civil. Podemos ver el acreedor y el deudor. Entonces, el deudor, tiene la obligación o el deber jurídico de pagar la deuda más los intereses. Entonces, si el deudor incumple ese deber, le trae como consecuencia un proceso judicial que puede ser de embargo, ya sea de bienes inmuebles o vehículos, por ejemplo. Sí, en base a esto, yo sé que usted ya no lo explicaba, pero ¿qué sucede si alguien no cumple este deber jurídico? Yo sé que usted ya mencionaba lo de las sanciones, porque la ley lo establece, ¿verdad? No sé si podríamos decir otro ejemplo, aparte de lo que rige en el derecho penal, como decía usted, en el derecho civil, de qué sucede en caso de no cumplir un deber jurídico. Ok, podemos poner un ejemplo también en el área de familia. El deber jurídico puede ser que el padre tiene que cancelar su cuota alimenticia.
Entonces sabemos que si el padre infringe, no cumple, puede ser procesado por la falta de pago de cuota alimenticia a su hijo. Entonces ahí se ve reflejado que la imposición, en este caso de sanciones, o verse involucrado en un proceso, porque si el padre tiene esa cuota, ya tiene establecida su cuota, ya sabe dónde la debe depositar, pero pasa 1, 2, 3, 4 meses y no la paga, entonces la madre del menor tiene el derecho de procesar en el juzgado correspondiente, que en este caso es el de familia, por el incumplimiento. ¿Existen diferentes tipos de deberes jurídicos? Sí, podemos hablar que los deberes jurídicos está el deber de hacer y el deber de no hacer. Es decir, podemos verlo desde un punto de vista también positivo y negativo. El punto de vista positivo, ¿cuál es? Que le da la facultad, en este caso, por ejemplo, de hacer, y en el caso negativo, el no hacer. Le restringe. Y en el cambio, en el deber positivo le otorga. Como yo le decía, hemos visto varios ejemplos, pero si lo enfocamos desde el punto de vista de qué tipo de deber jurídico, podemos enfocar el deber de hacer como un deber jurídico positivo y el no hacer como un deber jurídico negativo. Bueno, le agradezco bastante. La verdad que el tema del deber jurídico es bastante amplio. Podríamos seguir hablando de algunos ejemplos de ello. Le agradezco bastante por ampliar mis conocimientos en este tema. Y bueno, así nos despedimos en esta entrevista con la licenciada. Buenas tardes.